Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia. Espero que estén pasando una excelente semana. Muchas cosas están ocurriendo en los mercados. Vemos una corrección que estamos viendo en este momento en Bitcoin, a pesar de que las bolsas y los activos están subiendo por el dato de inflación que vino más bajo de lo esperado por el mercado. Ya en mi último video habíamos advertido de que había subido mucho Bitcoin, de que teníamos una resistencia clave entre los 40 y 41 mil, pero que podíamos ver una corrección para entrar de nuevo en la estructura de bandera alcista en la que nos encontrábamos, ya que el precio no había escapado suficiente de dicho formación, ¿no? o de periodo de consolidación. Así que bueno, estamos viendo una corrección. Ahora, esto en un mercado alcista como el que nos encontramos en este punto, los pullbacks se compran de manera inteligente, ¿ok? Entonces en el video de hoy vamos a explicar cuáles son esos niveles claves para Bitcoin en los próximos días. También vamos a hablar en general de las altcoins, porque mucha gente me está preguntando por todo. Yo les voy a dar un indicador que nos va a dar de una manera resumida de todo el mercado en qué momento van a reventar realmente una alt season, por así decirlo, y también las advertencias que vamos a hacer debidamente al respecto de invertir en este tipo de instrumentos altamente especulativos, a diferencia de Bitcoin, que es importante entenderlo. También, por supuesto, en el video de hoy tenemos data macro, para hablar un poco de lo que está pasando a nivel general, sobre todo con los tipos de interés. Así que tenemos un video muy interesante. Por favor, recuerda suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por todos los comentarios de apoyo. Ha sido increíble, la verdad, el apoyo de la comunidad en estos tiempos. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con nuestro análisis fundamental del día de hoy. Muy bien, empecemos con el calendario económico. Tenemos, bueno, obviamente unos datos un poco mejor para la inflación. Obviamente datos falsificados, no es la verdadera inflación. Nadie me va a decir que está pagando en Estados Unidos un 3% más por las cosas, un 4% más. Eso es una tontería. Estamos viendo una inflación altísima, tanto en la inflación core, que aunque el dato se esperaba en 4.1, vino en 4, y la inflación anualizada año sobre año se encuentra en un 3.2%. ¿Esto es deflación? No, es desinflación, es decir, los precios están subiendo, pero más lento. La inflación en dólares es inexorable y es una situación que no va a mejorar a largo plazo, señores, porque ya hemos visto básicamente los déficits creciendo, lo cual hemos mencionado un montón, y bueno, toda la situación de endeudamiento de Estados Unidos. Así que realmente los tiempos buenos del fiat terminaron en 2020, como he explicado muchísimo. Sin embargo, el dato es bienvenido por el mercado. Vemos que el dólar ha estado cayendo, vemos a la bolsa subir, el bono americano empieza a mejorar el rendimiento, es decir, a bajar el tipo de interés. Eso es estimulativo para el mercado financiero, ¿ok? Implica que hay una inyección de liquidez en el sistema. Y eso también, por supuesto, trae unos cambios en las expectativas del mercado de tipos de interés. Fíjense que ya para mayo del 24 empiezan los recortes según Fed Watch Tool. Yo creo que va a ser antes, tiene que ser antes de marzo del 24, que es cuando vence la BTFP, o extenderán el programa BTFP, o tendrán que subir el target de inflación. Ya lo hemos dicho acá un montón de veces, pero bueno, empiezan los supuestos recortes. Tendremos el halving y ya tendremos los ETF de Bitcoin. Así que es una serie de data acumulada muy positiva, que mantiene el escenario positivo para el mercado. También del lado de las acciones esperamos el melt up. Ya he hablado de esto. En el último video hablábamos de cómo ya empezaban algunos analistas a hablar del escenario Goldilocks o ricitos de oro, del cual este servidor lleva meses advirtiendo. Y por supuesto, puede estar todo lo bajista que tú quieras, pero el mercado va a seguir esta senda alcista de momento. Cuando empiecen los recortes, el análisis cambia teóricamente, porque cuando empiezan los recortes es porque hay algún problema en la economía, una recesión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya veremos qué ocurre cuando llegue ese momento, veremos qué pasa, porque es que están cambiando las cosas, no es el mismo ciclo de siempre, ¿ok? Entonces entramos acá en este artículo. Pues bueno, obviamente el IPC cae inesperadamente en todos los ámbitos después de la caída de precios del gas y de la inflación subyacente, la más baja de 2 años. El gas ha bajado un poco y el petróleo, pero esto lo ampliaremos en otro video, porque también la inflación energética va a continuar su camino al alza. Entonces, pues bueno, tenemos esta situación que ha sido positiva para el mercado. Sabemos que es un dato altamente manipulable, porque si tomáramos la inflación o la metodología de los años 80, la inflación de Estados Unidos está sobre el 10%. Y también la gente sigue confundiendo
un aspecto importante que es, o varios aspectos importantes. Número uno, una cosa es inflación monetaria, cuánto dinero se imprime, y otra es inflación de CPI, que es la que estamos analizando acá. ¿Okay? Y luego la tasa de inflación en la misma moneda no es igual en todos lados. Entonces son tres aspectos importantes. La tasa de inflación monetaria del dólar es de un 20% anual. ¿Okay? Ese es el ritmo en el que se crean nuevos dólares respecto al circulante que ya existe. Por lo tanto, tienes una inflación en 5 años del 100%, es decir, la cantidad o el suministro de dinero circulante crecería 100% en 5 años, digamos. ¿Okay? Eso es una cosa. Y por eso es que tenemos las burbujas financieras, porque esto va primero a los activos financieros y luego la economía va con mucho retraso por detrás. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Luego está la inflación CPI, esa inflación que sabemos que fue causada por las medidas pandémicas del 2020, y esas son las consecuencias de ese endeudamiento y cierre de la economía productiva. Y finalmente, pues tendríamos el tipo de inflación de acuerdo a donde estés. No es lo mismo un país dolarizado, digamos Ecuador, digamos El Salvador, digamos que quieren dolarizar Argentina ahora. Okay, la tasa de inflación de esos tres sitios en las tres capitales es diferente en la misma moneda y nunca se comparará con la que sufre un norteamericano en Miami o en Nueva York. Es decir, en Estados Unidos vas a tener precios más altos, posiblemente en Ecuador o El Salvador estén un poco equiparables, y Argentina tal vez sea un poco más económico de momento. Okay, si se dolarizara. Entonces lo que les quiero decir es que la tasa de inflación genérica es un vudú, es una brujería. Hay que tomar en cuenta la inflación también incluso hasta personal. No es lo mismo comer hamburguesas de McDonald's que ir a un restaurante de carne fina a comer. Los precios son diferentes, depende también de tu situación económica. Entonces todo lo que les quiero decir con esto, que es un dato que tenemos que tomar con pinzas, es puro vudú y brujería económica todo esto. Sin embargo, es un lenguaje que al mercado le gusta, y es el lenguaje y la narrativa que mueve los precios, los algoritmos de trading todo el tiempo. ¿Qué va a pasar con el gas y el petróleo? Yo preveo que van a subir. Da igual si hay recesión o no, pero es porque se está rompiendo el orden internacional. El orden viejo está roto y vamos a un nuevo ciclo o un nuevo comienzo en un sistema monetario. Hay quienes proponen que van a hacer la CBDC. Perfecto, que vengan, pero van a fallar igualmente porque son altamente inflacionarias, y la gente va a entender por fin lo que es el control totalitario del Estado sobre el dinero. Es decir, vamos a salir de una sociedad básicamente mercantilista de mercado a una que va a ser un neofeudo tecnócrata controlado por unos cuantos psicópatas, y esa es la realidad, ¿no? Entonces, en ese escenario es donde entra Bitcoin como moneda, como activo de reserva para poder transar o hacer transacciones los individuos en economías pequeñas, locales, donde puedas sobrevivir intercambiando bienes, servicios y productos con otras personas que piensen igual que tú. Ese será el 20 o el 10% de la población. El otro 80 o 90 estarán de rodillas a la CBDC en este nuevo estado neo-feudal controlado tecnológicamente. Eso es lo que aparenta ahorita el escenario macro que yo veo, el escenario social que estamos analizando de cara a los próximos 10 años. Por eso es que siempre le digo a la gente, y lo malinterpretan mucho, cuando le digo irse fuera de las grandes ciudades, puede irse a pequeños poblados donde la gente sea más tranquila, sean sitios más bonitos también. Las grandes ciudades ya no te ofrecen la calidad de vida y oportunidades que estaban antes de 2020. Okay, vamos a decir que ese fue el pico del ciclo. Okay, ahora las ciudades son no más que grandes concentraciones de violencia, pobreza, drogas, control, okay, que viene, inflación, un montón de problemas. Y es decir, que a largo plazo, pensar que si tienes dinero para comprarte una propiedad y la vas a comprar en Madrid o en Nueva York, pensar cómo va a ser tu vida los próximos 30, 50 años allí, a diferencia de irte a otros sitios o legislaciones, incluso países pequeños que pudieran estar emergiendo ahorita como potencias económicas. Y eso es interesante, porque el ciclo económico o el ciclo migratorio está cambiando. Mucha gente de Estados Unidos se va, por ejemplo, a vivir a México, porque la ciudad más cara de México es 7 veces más barata que la más barata de Estados Unidos. Y si la gente hace teletrabajo y otras cosas, es decir, migran de una legislación a otra a vivir mejor. ¿Y quién hubiese pensado que norteamericanos irían a vivir a México, por ejemplo, ¿no? Además que México ya está superando a China como principal exportador hacia Estados Unidos. O sea, ya México está desplazando a China. México es el nuevo China, ¿okay? Va a ser un lugar con un gran boom. El Salvador también está, aunque también hay algo allí de incertidumbre política, me parece a mí, por varias razones que bueno, podremos explicar en otro video. Pero bueno, es decir, que el mundo se está transformando, ¿ok? Entonces, para sobrevivir transiciones
tan graves como las que vamos a vivir, como por ejemplo el final de un ciclo de expansión monetaria o de deuda o la muerte de un sistema financiero, vienen cambios importantes. Recuerden que el sistema actual se creó en Bretton Woods, ¿okay? Luego de venir de sendas guerras mundiales. Entonces no sabemos cuál va a ser el catalizador para esta transición en este periodo 2023-2024 donde estamos ahorita, pero va a ser algo caótico, es seguro. ¿Okay? Entonces, quieres estar en un sitio donde tengas acceso a personas que piensan igual que tú, que se protegen mutuamente, recursos naturales, poder transar en una moneda libre, ¿okay? Y obviamente educar a tus hijos de otra manera, con otros valores, y darle una mejor calidad de vida. Pero yo no les estoy diciendo a ustedes váyanse al Amazonas a vivir. Hay gente que me escribe esto, o a una montaña perdida. No estoy diciendo esto. ¿Okay? Seguimos. El VS prevé una serie de recortes de tipos de la Fed el próximo año debido a la recesión en Estados Unidos. Les expliqué en mi último video que el gasto en déficit que estamos analizando es el tercero mayor registrado en la historia y es el segundo más importante después de la pandemia. Quiere decir que ya Estados Unidos está en recesión. Ese comportamiento de gasto de Estados Unidos tiene que ver con periodos de recesión. ¿Okay? Los tipos de interés no van a bajar por una recesión en la economía. A esta gente le da igual si hay inflación o recesión. Es para proteger el sistema bancario y financiero porque saben que están colateralizados en deuda que ha perdido el 50% de su valor en el último o en el peor bear market de la historia de los bonos, fue en 2022-2023. ¿Okay? Entonces, la razón de bajar tipos es rescatar a la banca y hacer que se consolide esta misma banca. ¿Qué significa que se consolide? Que obviamente los bancos grandes compran a los chicos que están quebrados. Punto y final. Luego vendrán, por supuesto, todas las restricciones al capital. Ya lo hemos venido cubriendo por meses, todo lo que está pasando con problemas con bancos que cierran cuentas, dinero que se pierde, dinero que no llega, corralitos. Están viendo la situación en Suiza, eso va a más. Nadie lo está hablando, pero Suiza va a poner corralitos para que los ricos no saquen el dinero. Las legislaciones van a tratar de tomar de los huevos a los ciudadanos y apretarlos, ¿ok? Eso es lo que viene. Entonces tú quieres estar con un pie fuera del sistema. Bitcoin, muy bien, va a venir el ETF, solo queda un 5% del suministro en exchanges, va a subir un montón de precios, pero entenderás luego con el uso y con todos estos problemas que estamos viendo que es una moneda que te da libertad, un activo de reserva, es una propiedad, tiene muchas cosas, es como una quimera, ¿no? El Bitcoin. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí están hablando del tema del desempleo. Yo creo que el dato del desempleo no va a llegar como el mercado lo espera, porque no van a tomar en cuenta los trabajos de calidad. Todo el mundo va a tener trabajos temporarios, trabajos a tiempo parcial, y eso se va a contar como creación de empleo. También han excluido a todos los vagabundos y personas que están lisiadas y tal, como personas que no se cuentan dentro de las estadísticas de empleo. Solo toman en cuenta a los que están buscando empleo activamente, ¿ok? Y con los empleos tan mal pagos y que no van a poder con la inflación, va a ser mucho más difícil conseguir trabajadores. Entonces, esto lo que van a hacer es cambiar la cifra y meterte empleos temporales y con eso van a decir que hay un mercado laboral fuerte, aunque sea una porquería. ¿Ok? Eso es importante. También, sobre la energía, vean lo que tenemos acá. Más fondos de cobertura están en corto en petróleo a medida que el sentimiento negativo se contagia. Es decir, que si los fondos de cobertura están en short es porque el mercado va a subir, así que esperen aumentos de precio de la energía en algún punto de acá en adelante. Me encanta que se pongan short porque así estaban en el mercado accionario, vean lo que está subiendo. Así es lo que pasa cuando tenemos las opciones o el ratio de opciones call y put, que cada vez que se dispara el put, que tenemos miedo, empiezan a subir los precios. Así que la energía para largo plazo es inflacionaria, es un recurso indispensable y es más importante que los dólares o los euros. ¿Okay? Sin energía no se mueve el mundo. Así que bueno, amigos, hasta acá quería dejar el análisis fundamental para entrar en el análisis técnico del día de hoy. Muy bien, comencemos con Bitcoin. Se recuerdan que habíamos hablado de la estructura de bandera. La modifiqué un poco porque recuerden que estábamos en este escenario donde se rompe acá con la especulación y las noticias de los ETF que se esperan para esta semana o la otra. Ya el mercado está muy ansioso. Luego viene una noticia de que iban a supuestamente BlackRock a hacer un ETF de Ripple y fue falso y vino la corrección. Entonces, ¿qué sentido tiene un ETF de Ripple? No lo sé, pero el mercado compra esto y lo vende. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que he decidido es ampliar un poco la estructura y nos hace una especie de cono. Okay, les había dicho en mi último video que lo más probable era que Bitcoin volviera a entrar dentro de la bandera porque este escape no fue lo suficientemente bueno y rápido. Así que los pullbacks en este mercado tienen algo importante. Yo aquí no soy comprador de velas verdes porque ya ese periodo ideal para comprar spot pasó, pero sí los retrocesos los podemos tradear tranquilamente. Por ejemplo, lo podemos hacer en OneFury sin pagar ningún tipo de tarifa y comisión.
o podemos ir y tener el spot guardado, acumular monedas en retrocesos. ¿Ok? De momento es bastante modesto, diría yo. ¿Ok? Un 5%. Y creo que como máximo, vamos a ver dónde se encuentran nuestras medias, que es lo más importante. ¿Ok? Fíjense que todavía la media de 200 periodos subió tan rápido el precio que todavía la medida nos marca 32.800. No creo que lleguemos acá, pero sí por lo menos un suelo para esta zona en 35, ya que ha sido una zona de constante, vamos a decir, rebotes importantes. Entonces creo que sí, Bitcoin busca un poco de liquidez, eliminamos el exceso de apalancamiento, que de hecho está bastante alto. Si vemos los futuros perpetuos, verán que tenemos un pico. Esto nunca es bueno. El precio siempre sube cuando estamos en tasas negativas. ¿Ok? Tasas negativas siempre traen el precio más arriba, pero ahorita estamos extremadamente apalancados en largo, entonces tiene que venir una corrección de algún tipo. Así que bueno, esperemos pacientemente a que ocurra y luego nosotros recargamos posiciones más adelante. Eso es así de simple. También, bueno, viendo las velas semanal, fíjense que en realidad estamos viendo, bueno, una pequeña corrección acá, toda la estructura se mantiene intacta y ya ustedes saben los objetivos de largo plazo que estamos hablando acá. Si llegara una aprobación sorpresiva del ETF, es posible que Bitcoin pues empiece a buscar hacia los $100.000 claramente, ¿okay? Y sobre los 69.000 empiece el melt top en Bitcoin. Ya veremos qué ocurre al respecto, que de hecho es lo que estamos viendo en el SP500 el día de hoy. Fíjense que tiene que llegar a sus máximos anteriores, acá en 4.800, para hacer una fusión que triplique este tope. ¿Okay? Eso puede ocurrir tan pronto como diciembre, dado la cercanía que estamos de los máximos, y vean la convicción con la que viene el precio, y además viene bajando la inflación esta financiera que nos gusta a todos para el mercado, rompiendo la estructura de bandera. Claramente se ve que vamos a mínimo malo, en muy poco tiempo estaremos probando máximos en las bolsas. ¿Okay? En simultáneo, el dólar cae con el dato de inflación de hoy. ¿Okay? De todas maneras, bueno, ya el dólar hizo un buen rally desde julio a octubre, mediados de octubre. ¿Por qué? Porque sabemos que los meses de agosto y septiembre siempre son negativos, es cíclico, y a partir de acá empieza de nuevo el dólar a buscar mínimos. Yo creo que va a buscar la media en 100 puntos y va a bajar de allí. ¿Ok? Pero tenemos que seguir esperando la data y los recortes de tipos de interés. También el interés del bono a 10 años baja, no de manera significativa, pero baja. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no termina de caer con las noticias de inflación? Porque están vendiendo demasiada deuda y nadie está comprando, entonces crea presión para que los intereses suban. Entonces es una situación compleja porque Estados Unidos se están endeudando demasiado emitiendo deuda. Entonces el dólar capaz cae más rápido que lo que caen los intereses del bono, o el dólar cae mucho más en relación porcentual a lo poco que puedan corregir los bonos. De todas maneras, esto lo tiene que controlar la Fed con QE o lo que sea que se les vaya a ocurrir, porque si no, como ya les digo, el sistema financiero se revienta en 2024. Y a lo mejor es la intención, a lo mejor es lo que quieren hacer. No lo sé. Pero bueno, es la situación que tenemos ahorita planteada. También quería mostrarles un gráfico a manera de resumen del Crypto Market Cap, excluyendo a Bitcoin y a Ethereum, es decir, todas las altcoins. Fíjense que hasta que no salgamos de la media de 2 años, las altcoins pequeñas de baja capitalización, vamos a decir, el resto del mercado, excepto ETH y Bitcoin, sigue infravalorado, no han salido de la media de 2 años. Entonces, todo lo que compres en ese sentido puede tener un potencial de subida. Ahora, entiéndase que estos proyectos son altamente especulativos, tecnológicamente muchos no serán viables, pueden ser estafas directamente, me diría que el 90% puede que lo sean. Entonces siempre es bueno entender esto, que vas básicamente a un casino si pones dinero acá. Pero es un casino que de alguna manera podemos estudiar sus ciclos, ¿no? Y están bastante definidos con los años, ¿no? Entonces, bueno, realmente hasta que no perforemos la media de 2 años, y todavía hay un lag enorme, porque si nosotros comparamos esto, por ejemplo, yo pongo un Ethereum acá, y vean que Ethereum realmente no empezó a irse parabólico al momento de la ruptura de la media de 2 años del market cap, ¿ok? Empezó tiempo después. Aquí estamos hablando de 18 de mayo del 20 y realmente empezó un 28 de diciembre del 20. O sea, pasaron como 6 meses, 7 meses, hasta que realmente Ethereum empezó a ir parabólico en 2020, 2021 casi. ¿Ok? Entonces estamos en una etapa muy
muy temprana todavía, muy temprana, todavía hay tiempo. Lo que yo no haría es salir a comprar altcoins que ya han subido un 500%. Por ejemplo, gente me ha preguntado por Rune. Muy bien, pero ya subió un 500%. Entonces espera retrocesos. Si no compraste cuando estaba 0.7, 0.8, vas a ir a comprar ahorita que está en $5. Es una mala decisión. Tienes que esperar que baje, de repente si hay una corrección, no sé, estoy especulando, a 3, $2, ahí entras. Pero no estés comprando velas verdes o vas a tener que esperar mucho a que el ciclo realmente se ajuste. ¿Ok? Porque estás cayendo en FOMO en este momento. Todos queremos hacer dinero, pero no hay una forma inteligente de hacerla. Entonces, si seguimos este indicador del Crypto Market Cap, excluyendo a Bitcoin y a ETH, tenemos un buen filtro para nosotros ir haciendo un timing al mercado. Entonces, de momento todavía no han explotado ni siquiera las altcoins, aunque se han recuperado, ni siquiera han explotado, ¿ok? Y recuerden que el pico de capitalización fue de 1.1 trillones en el ciclo pasado. La media de 2 años nos plantea 2.4 trillones, lo cual es un crecimiento muy modesto en mi opinión. Si analizamos los picos, por ejemplo, en 2017 fue 358 mil millones y subimos a 1.120.000. O sea, es decir, que el crecimiento de acá a acá fue muy grande. Y yo preveo que de acá a acá será lo mismo, puede ser más que esto incluso. ¿Ok? Entonces, con este indicador vamos a estar pendientes. Yo estaré actualizándolo en video y así sabremos en qué momento del ciclo nos encontramos y no caemos en trampas tan fácilmente. Así que bueno, amigos, hasta acá lo quiero dejar, no me quiero extender mucho más. Espero que les haya gustado, espero sus comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.